El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaban Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaún para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre. Porque el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús: ¿qué signos vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió: yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor.
Glorificamos al Señor por sus dones, por sus beneficios. Lo bendecimos, Padre, que es bueno en misericordia para con nosotros. Si nos gloriamos de cantar las cosas creadas por Él, de la naturaleza, que nos alegran, cuanto más las obras de la gracia, los dones que Él nos da continuamente, personalmente. Tenemos hoy la dicha de agradecer al Señor estos dones en medio de un mundo quizás difícil, de un mundo que le cuesta creer en los milagros de Dios o en las mismas palabras del Evangelio, un mundo distraído, un mundo que quiere volverse a Egipto, a las cebollas de Egipto, a vivir según la carne, a olvidarse del Evangelio. Mas, sin embargo, en ese mundo el Señor suscita gracias innumerables que llueven de a continuo, y quizás por ese mismo olvido que tiene el hombre de Dios, más gracias llueven. Tenemos hoy la dicha en este monasterio de que el hermano Guillermo entra al noviciado y 2 de nuestros hermanos ya consagrados van a renovar sus votos. Renovar los votos significa no un alto en el camino, sino un proponerse frente al Señor aquello que han ya comprometido con su vida y tomar nuevo aliento, nueva fuerza espiritual desde Dios. Y el hermano Marcelo casi que lo estamos despidiendo, juntamente con el hermano Juan Andrés, porque se nos van a Roma a estudiar. Así que esta misa también, junto a sus papás, es casi como una misa de despedida. Van a estudiar Regina Apostolorum, su teología. Le auguramos a ambos por allí un buen estar y sobre todo que puedan procurar estudiar mucho para la gloria de Dios, porque las almas necesitan ser alimentadas con una sana teología, y una teología más que intelectual, una teología de rodillas. Damos gracias entonces al Señor también por la visita de nuestros queridos amigos que hoy nos acompañan, familiares de nuestros monjecitos. Alguien sé que ha venido muy de lejos, la mamá de Guillermo, desde Estados Unidos. Pues gracias. Hoy tenemos para reflexionar algo muy particular, porque si fuese un día que no fuese domingo, tendríamos la celebración del Santo Cura de Ars, escondido detrás hoy de la resurrección del Señor, que cobra evidentemente la importancia el día domingo. De este hombrecito simple, diríamos, de Dardilly, de allí cerquita de Lyon, en Francia, en un pueblecito. Un joven que tenía dificultades para el estudio, sobre todo para la lengua. Y entonces cuando lo llevaron un día frente al rector del seminario, me dicen de ti que eres un poco burro para la teología. No sé si te vamos a poder ordenar de sacerdote. Y él humildemente respondió: y si Sansón con la carretilla de un burro, con la quijada de un burro, destruyó a miles de filisteos, ¿qué no podría hacer con un burro entero? Pues tan burro no era el santo cura de Ars.
fue verdaderamente un hombre providencial en medio de aquel mundo de los iluminados, de la Revolución Francesa, del mundo masónico, que se abría paso con el racionalismo del siglo XVIII y XIX. Pues tenemos este hombre sencillo que apenas ordenado fue mandado a un pueblecito muy pequeño de unos 370 habitantes, pequeñísimo, imagínense una pequeña aldea. Y su apostolado, podríamos referir, fue profundamente espiritual, dedicado a lo que debe dedicarse un sacerdote, porque hay tentación a partir de la década del 60 en adelante, aquel sacerdote se dedique a las cosas sociales. Él se dedicó a Dios y a salvar las almas, a la oración, a la Eucaristía, a hacer lo más digno posible su templo, sus ornamentos, su cáliz, etc. Y a la oración y a predicar muy bien, a preparar sus sermones. Un hombre que vivía preocupado de los sacramentos. Decía como 2 etapas en su vida, una etapa de profundo conocimiento de su pueblo, de oración, y él veía que algunos iban a misa, pero no comprendían qué cosa era la Santa Misa. Entonces, su catequesis fundamental fue la importancia de la misa dominical. En segundo lugar, ¿qué cosa es la Santa Misa? Es un sacrificio, el mismo sacrificio de Jesús repuesto en el altar. En tercer lugar, su catequesis fue la adoración al Santísimo y hacer entender quién estaba allí en el Santísimo Sacramento. Y en cuarto lugar, la comunión frecuente. Estos elementos fundamentales de la catequesis del santo cura de Ars fueron verdaderamente transformando los corazones, porque entendió esa gente sencilla lo más importante que es justamente Jesús entre ellos, y que el centro de atención no son las almas en concreto, aun cuando las almas también, pero esas almas buscando a Dios, porque si no hay encuentro con Dios no hay salvación. Y poco a poco se transformó Ars, y esta es la segunda etapa del cura de Ars, en un lugar de peregrinación, tal punto que los trenes que iban a Lyon ya tenían reservadito algunos ya para ir allí, los móviles para ir a Ars, ¿no? Todo ya el caminito, la ruta de peregrinación hecha, como a veces podemos ver también que pasó con el Padre Pío de Pietrelcina. 2 etapas, un hombre comido como pan por la gente, como decía el Padre Chebrier, un hombre de Dios. Dicen que el santo cura de Ars al final ya de su vida, sintiéndose muy desvencijado físicamente, se levantó de la cama haciendo el último esfuerzo para predicar su catequesis de las 11 de la mañana, en día domingo. Ella no tenía fuerzas para hablar, entonces se quedó mirando al sagrario. Vaya qué catequesis. De allí en más ya perdió toda su vitalidad y murió señalando al Señor. Un día que estaba dando la bendición con el Santísimo Sacramento, estuvo en éxtasis 1 hora, y entonces las viejitas de entorno, desesperadas, ¿qué le pasaría al cura de Ars que no terminaba de dar la bendición? Se fueron a la sacristía y le preguntaron qué le pasó. Pensaba
en que si yo me condenaría, ahora que lo tengo a Jesús en mis manos, jamás me apartaría de él. Un hombre que vivía para Dios y de Dios. Este hombre también hizo comprender la maravilla no solo de la Eucaristía, de la Santa Misa, las maravillas de Dios con su catequesis, sino también la maravilla del sacerdocio, porque su sacerdocio esplendoroso brillaba de solo verlo orar. Y él decía que estando cientos de ángeles y aún la Virgen María, no pueden ellos perdonar a un pecador. Solamente el sacerdote puede perdonar en nombre de Cristo. Solamente el sacerdote puede traer el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Él decía, la Virgen nos lo ha dado en Belén, pero ella no puede consagrar el cuerpo de Cristo. Lo hace el sacerdote, que es un hijo de María también. Y decía, quiten los sacerdotes de las parroquias y los hombres se transformarán en bestias feroces. ¿Por qué? Porque se olvidan de Dios, porque se olvidan de su comunión, se olvidan de su destino final, se olvidan de su fisonomía más propia, diríamos, de su ser. Vivimos por Dios y vamos hacia Dios. Pero en este discurso de la Eucaristía, hoy el Evangelio nos lleva de la mano a considerar a Jesucristo como el pan de vida. Muchas definiciones hizo él de sí mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si alguien le hubiera querido poner un nombre al Señor, le hubiera puesto a lo mejor algunos de los atributos. Tú eres el príncipe de la justicia o el rey de la verdad. Jesucristo se definió a sí mismo en este Evangelio, que fue un año antes esta predicación a su Pascua definitiva, se definió como pan. Yo soy el pan de vida, el pan para la vida del mundo. Palabras ahora que quizás nos suenan, a pesar de que la hemos escuchado muchas veces, no nos impresionan tanto, pero siempre nos deben impresionar, porque el pan es la cosa más simple que acompaña todas las mesas. Y el pan es el alimento básico de muchas familias. Y el pan es bueno, simple, sabroso a su manera, dulce. El pan es el alimento básico. ¿Y por qué habrá querido quedarse el Señor bajo la forma de pan? Nosotros vemos pan, gustamos pan, pero ya no es pan por las palabras de la transustanciación. ¿Por qué ha querido quedarse como el pan de vida para la vida del mundo? Por la sencilla razón de que el hombre necesita alimento. Necesitamos trabajar por el alimento que perece. Evidentemente, acá en este Evangelio que acabamos de escuchar, se dice, trabajen no tanto por el pan que perece, sino por el pan que da la vida eterna. Y yo te pregunto, hermano, hermana en Cristo, ¿comulgas con frecuencia? ¿O hace rato que te olvidaste del pan de vida? Una persona que solamente vive para este mundo, en el horizonte de este mundo, olvidándose que tiene un alma que necesita alimento, esa alma que no recibe el pan que es alimento,
es un alma desnutrida, un alma flaca, por no decir casi muerta. El hombre no solo es cuerpo. El cuerpo necesita el alimento cotidiano, mas el alma, tu alma, necesita del pan de vida. ¿Por qué? Porque cuando comulgas es Jesús el que va a tu corazón y alimenta toda esa gracia que has recibido un día en el bautismo y que la has recuperado a través de la confesión para que crezca en ti Dios. De tal manera que alimentándonos con el pan de vida crece la fe, crece la esperanza, crece la caridad, virtudes infusas, crecen los dones del Espíritu Santo, se fortifica el alma, se va sanando, va entendiendo las cosas de Dios. Miren lo que dice hoy San Pablo: renueven la mente, revístanse del nuevo yo. Si no vivimos creyendo en Jesús, alimentándonos con Jesús, eres todavía un hombre viejo, un hombre no renovado, un hombre que renunció a vivir según lo que el Señor nos pide. Es que cuando comulgas ya no eres tú solo. Cuando comulgas son dos, tú y Jesucristo va llevándote poco a poco a transformarte en Él, de tal manera que se puede decir: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Son dos los que viven para llevar todos los avatares de la vida, que son muchos. Cansancio de la vida, las pruebas de la vida, las cruces, el trabajo, los problemas. Si tú lo llevas solo, en alma raquítica, no tendrás fuerza para llevar esa cruz. La cruz te aplasta. Y por eso en almas flacas es costumbre ver aplastados por la cruz de cada día, de ir al psiquiatra con sus problemas, al psicólogo continuamente. Están buscando algo que les ayude a recomponerse. Decía Fulton Sheen: si muchos comprendieran que en la confesión se restauran las almas, habría mucho menos en los psiquiatras. El Señor es el que lleva la cruz contigo, lo dice Él. Vengan a mí, los que están cansados y agobiados, que yo os aliviaré. No son palabras huecas, son palabras llenas de vigor. Caminamos hacia la gloria y caminamos con la fuerza que Dios nos da, nos restablece. Yo soy el pan de vida para la vida del mundo. ¿Qué vida? La vida de Dios en ti. Trabajen no tanto por el pan que perece, sino por el pan que da la vida eterna. Ese es el pan de la Eucaristía. Entonces, hermano, hermana, pregúntate: ¿cómo estás trabajando para recibir siempre la Eucaristía? Comunión frecuente, diría el santo cura de Ars. Y por último, este pan no solamente nos alimenta, nos restaura, nos da el vigor necesario para llevar las cruces cotidianas, sino nos prepara para la gloria eterna, nos produce efectos aún físicos de restauración física en aquellos que tienen muchos achaques. Y no solo eso, sino que te alimentas con el antídoto de la vida eterna. Quien come el cuerpo resucitado de Jesús, resucitará con él, antídoto de inmortalidad. ¿Quieres resucitar para la vida eterna? Procura alimentarte del pan de vida, vida nueva,
vida de resurrección. Pero como si fuese poco, el pan que es Jesús no es un pan amargo, sino es un pan dulce, un pan agradable. Su dulzura en la Eucaristía basta que tú la pruebes. Por eso el Señor dice que quien va a Él no tendrá más hambre ni sed. ¿Por qué? Porque Él calma todas tus necesidades. Allí está la dulzura del corazón de Jesús palpitante que envuelve toda tu vida, te da todo lo que necesitas. Sientes renovado el corazón cuando vas a adorar a Jesús. Sientes que las cosas cambian, sientes que verdaderamente te comprenden y que tu corazón es comprendido, es alimentado, es saciado por aquel que lo sacia todo. Caminamos hacia la vida eterna y allí está la puertecita de la vida eterna, que es Jesús. Cuando vamos a entender esta verdad, y con esto cierro todo mi discurso largo ya de por sí. Yo soy el pan de vida. Comulgas. ¿Has entendido que la Eucaristía es Jesús, el Salvador, tu Señor, tu Redentor? ¿Has entendido que Él te espera en el más allá, pero que te alimenta en la mesa de los hijos de Dios? ¿Has entendido que Él quiere brillar como un sol en tu corazón? Si lo has entendido, entiendes la Eucaristía.